ponencia se titula La exaltación del ego y la brinda Leo Enfi, que como mencionó Angie, es alguien a quien quiero muchísimo, ¿sí? Que ya nos ha acompañado en estos congresos y bueno, ¿qué es lo que nos va a aportar Leo a través de la charla? Bueno, es algo maravilloso y para quien no conoce a Leo, él es analista de sistemas, coach iniciático, trabajo con sueños, es investigador de sistemas simbólicos ancestrales, psicología, filosofía y hermetismo. Es creador del Tarot Enfi, paradigma hermético iniciático, y autor del libro homónimo, fundador y director del espacio de transformación personal Tu Vida Enfi, y formador de las actividades grupales de hermetismo y trabajo con sueños que allí brinda. Así que Leo, te damos y te doy la bienvenida. Bienvenido, Leo. Hola Pablo, hola Bienvenido, Angie. Pablo. Bienvenido, Leo. Pablo también, Pablo también. Yo también. También. Pablo ya está bienvenido hace rato. Y Bienvenidos gracias a que todos. esté por... Bienvenido, Leo. Gracias por estar por aquí. Muchas No, gracias. muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias Pablo y Angie por la deferencia, por la invitación. La verdad es que siempre lo digo, es un placer participar de este congreso. He estado en el primero y bueno, es es un calorcito lindo en el pecho, ¿no? Ser invitado y participar en aquellos en los que, bueno, tengo la suerte de ser invitado y poder hacerlo. Muchas gracias también a quienes nos están viendo en vivo o en diferido. Y bueno, la exaltación del ego. El título, ¿qué será esto? Sin embargo, suena como algo como muy raro, ¿no? Hasta como medio patológico incluso. Y la verdad es que no es tan raro y puede llegar a ser patológico. O sea, no es algo a tomárselo tranquilito, no es algo para minimizar, ¿ok? Pero bueno, estamos hablando de la exaltación del ego, del yo, y bueno, puede haber gente que no tengan por ahí un contexto claro. Esto es parte de la teoría junguiana, o sea, de Carl Jung, del entendimiento del inconsciente. Y Jung lo que plantea es que nuestra mente tiene como dos grandes topos, por decirlo de alguna manera, que son la conciencia y el inconsciente. ¿Mm? La conciencia es todo aquello que nosotros podemos percibir y entendemos y reconocemos, y el inconsciente son esas cosas que no entendemos y no reconocemos como propias. Todo eso está en esa gran bolsa, que es el inconsciente, que es aproximadamente un 80, es como un iceberg, es un 80, un 90% de lo que somos, pero no aceptamos o no sabemos que está ahí. ¿Mm? Y en estos dos grandes topos, consciente e inconsciente, lo que hace Jung es ubica lo que él llama arquetipos, modelos. ¿Mm? Y hay arquetipos conscientes y hay arquetipos inconscientes. Ejemplos de arquetipos conscientes son, por ejemplo, la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es todo lo que tengo registro. ¿Mm? La conciencia en sí es mi mente despierta, mi mente de vigilia, si lo quieren de alguna forma. Todo aquello que pasa durante el día y uno tiene registro, está en la conciencia. No es la personalidad. La personalidad, como lo mencionaba Aurelio, la personalidad está más vinculado a un arquetipo llamado máscara. Es un arquetipo consciente, pero que tiene las raíces en el inconsciente colectivo. Entonces son formas de ser. Es esto que tiene mucho que ver por ahí con los roles. Uno se pone una máscara para hablarle al hijo y se pone otra para hablarle a la mujer, al jefe o al compañero de trabajo. Esas máscaras, esa flexibilidad es totalmente saludable. El problema es cuando la máscara se te pegó en la cara, ¿no? Y vos te crees que ese que estás viendo en el espejo es tu rostro. Y entonces empezás a hablar como jefe en la mesa de tu casa, empezás a hablar como jefe con compañeros que son pares tuyos,
con familiares, con personas que no conoces, y ahí empiezan los problemas de la máscara. Y después hay otro arquetipo, consciente, que es el yo. Y ese es el del que vamos a hablar hoy. Cosa que a él le va a encantar seguramente, porque si hay algo que le gusta al yo, es que hablemos del yo. ¿Quién es el yo? La concepción del yo no es exactamente igual que la del ego de Freud o de Lacan, ¿ok? Pero de alguna forma el yo es el que nos da la identidad consciente. Cuando decimos esto es mío, yo soy así, acá estoy yo, y percibimos una propiedad, una identificación, ese es el yo. Y es también el gran sensor. El yo es el que dice, este contenido inconsciente puede pasar, este contenido inconsciente queda ahí, por ejemplo, cuando soñamos. O determinada experiencia, por el motivo que sea, mejor la mandamos para abajo, porque interfiere demasiado, nos hace mucho ruido. Y muy probablemente tengamos que aprender de esa experiencia, pero si nuestro yo lo manda para abajo, en un proceso que se llama represión, perdemos la oportunidad de aprender, aunque para aprender tengamos que atravesar una crisis. ¿Qué hay abajo? ¿Qué hay en lo inconsciente? Dice Jung que hay una franjita que se llama el inconsciente personal. Y el inconsciente personal es una parte que normalmente se desestima mucho, pero es un lugar donde ocurre magia. ¿Qué hay en el inconsciente personal? Ahí está toda la parte de la memoria que no tenemos acceso directo. Todos esos recuerdos que olvidamos están ahí. Por eso no se pierden, y por eso por ahí pasan un montón de años sin recordar que pasamos por eso, y un sueño, una experiencia, una palabra, una película, nos hace pensar y decimos, yo viví una experiencia como esta. Che, una vez Juanito, ¿no? Bien, es porque ese recuerdo estaba en la memoria del inconsciente personal. Y el que no permite que suba es el yo. Pero de pronto, bueno, hay experiencias que el yo no logra censurar prontamente y nos permite contestar. O bien, en nuestro espacio de transformación personal, en nuestros análisis, en lo que sea, logramos acceder, romper esas barreras, hacer que el yo entienda que precisamos de eso para estar mejor, y ahí accedemos a ese contenido. Y después del inconsciente personal están los arquetipos del inconsciente colectivo. Esos arquetipos del inconsciente colectivo son moldes, son figuras emblemáticas, son modelos que no me pertenecen a mí solamente, sino que son parte de toda la humanidad. De alguna forma todos conectamos con eso, es como si todos compartiéramos el inconsciente colectivo. Lo que cambia es que cada uno tiene cordones umbilicales más grandes o más pequeños o más obstruidos con algunos de ellos. Pero todos tenemos conexión con todos. Ejemplos de estos arquetipos inconscientes son, por ejemplo, la Gran Madre, Dios, la sombra, el ánima, el animus, el ánima para los hombres, el animus para las mujeres, el viejo sabio, el niño divino, bueno, todos esos que seguramente habrán escuchado por allí, mandala, el self, todos esos son arquetipos del inconsciente colectivo. Y son comunes a todos. Son patrimonio de la humanidad, no del ser. Eso es muy importante. Estos contenidos de la humanidad se expresan en nuestra vida principalmente en nuestros sueños. Como, por ejemplo, a veces que de manera directa, donde soñamos con este arquetipo y por eso todos más o menos los imaginamos más o menos parecidos,
Y por eso hay tantas figuras arquetípicas que cuando las vemos en el cine, por ejemplo, nos resuenan y lo identificamos así, todos rapidísimo, porque en realidad está evocando la imagen del arquetipo. Si vemos un hombre, ¿no? Con el gorro, con viejo, ¿no? Y la barba larga, y una túnica, y seguramente decimos, este debe saber algo, este algo me va a decir como para poder comprender mejor la situación o ayudarme. Siempre lo tomemos como eso, ¿no? Como una ayuda. O como, si el viejito es bueno. Si el viejito se lo ve como un peligro y ya decimos, lo esquivamos, ¿no? ¿Por qué? Porque por más que sea viejito, y por más que nuestra cultura occidental tiende a menospreciar y a desprestigiar a la gente de edad, ancestralmente, en nuestro eh, acervo, la vejez es sinónimo de experiencia y por lo tanto es sinónimo de sabiduría. Esa sabiduría puede ayudarme y ofrecerme un consejo, o esa sabiduría puede interferir conmigo y ser un obstáculo verdaderamente importante. Pero por eso, más allá de cómo se presente, uno ve en la película esos determinados arquetipos y enseguida conectás. No sabes el nombre, no sabes qué hace, no sabes para qué, pero sabes que ese viejito es importante en la película, porque es parte de lo que uno tiene en el inconsciente colectivo. Entonces, los arquetipos se expresan de manera espontánea cuando nuestro inconsciente lo considera necesario en nuestros sueños. Hay veces que, por determinada razón, para algunos de nosotros, algunos arquetipos son... Es muy fuerte la experiencia onírica para poder percibirlos de manera directa. En ese caso, lo hacen a través de algo que se llama complejos. No me voy a meter en eso porque es parte de otro tema, pero de una forma o de otra, en nuestros sueños es un mundo fértil para que estos arquetipos del inconsciente colectivo, que son patrimonio de la humanidad, perdón que lo repita, pero es importante, se expresen en nuestros sueños y hablen con nosotros de nuestros temas. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la exaltación del yo? ¿Qué tiene que ver todo esto que estamos hablando con la exaltación del ego que dijimos que era un arquetipo consciente? Ocurre que el yo, al tener autopercepción, de hecho es el que la brinda, se ubica en el centro de la conciencia. ¿Ok? Y tiene como una especie de deseo de reconocimiento de autonomía. Los arquetipos, dijimos, del inconsciente colectivo se expresan en nuestros sueños de manera espontánea o a través de un complejo, pero siempre en el ámbito de nuestro inconsciente personal, en nuestros sueños. Lo que un arquetipo no debería hacer del inconsciente colectivo es llegar a la conciencia, ocupar al yo, porque el yo se va a sentir tentado, va a querer usar esa energía, pero lo que va a terminar pasando es algo que se llama posesión. La exaltación del ego es una posesión muy parecida a las posesiones, por ejemplo, que vemos en El Exorcista, ¿no? De un demonio que se nos mete en el alma de la persona o en la mente de la persona. Bueno, esto de alguna forma es una posesión, porque es una energía psíquica ancestral que no está preparada para una mente humana, sino que es el mente de un colectivo humano, es la mente de un colectivo humano. De pronto se mete y cuando el yo quiere meter la cucharita ahí, lo que pasa es que esa energía le agarra la mano, le agarra el codo, le agarra el hombro y se le metió dentro. Entonces ocurre una inversión. En lugar del yo obtener energía del arquetipo,
el arquetipo posee al yo. Esto puede sonar como muy... Pero si yo te doy un par de ejemplos muy cotidianos, vas a empezar a reconocer cosas quizás en vos o en gente que te rodea. Ejemplo, los más sencillos, la soberbia. ¿Mm? Cuando vos te sentís más que el otro, bueno, no es todo soberbio, es porque tuvo una exaltación del ego, pero es muy probable que la haya tenido, de algún arquetipo. Hay que ver por qué sos soberbio. ¿Mm? Ahora vamos a meternos un poquitito en eso. El egocentrismo también puede serlo. Y todo esto ocurre no de manera casual. Digamos, podríamos decir que si bien esto es parte del hombre, de la humanidad, también es verdad que en lo que es la cultura occidental, es mucho más propenso, es tierra mucho más fértil para que el ego se exalte. ¿Por qué? Porque venimos hace milenios nombrando lo importante que es la autopercepción, la razón, la lógica, el ser humano en el centro del mundo, ¿no? De pronto, míticamente, científicamente, académicamente, religiosamente, en todos los paradigmas, el ser humano es como el centro del universo, es el centro del saber, es el encargado de saber, es el único que puede saber, aparentemente, según lo que él entiende, ¿no? Es el elegido de los dioses, porque los dioses hacen la creación y después lo hacen a él, ¿no? Excepcional. Es el que debe regular y administrar la creación, paradigma económico. Y es el que tiene poder, es decir, es el que tiene la autoridad sobre lo creado. Entonces no es tan raro que de pronto nos creamos tan importantes. Creemos que estamos por encima de la creación. Y esto es lo que termina ocurriendo, hacia lo que termina derivando, es a un terrible y enorme individualismo, que no es lo mismo, sino que es exactamente lo opuesto a la individuación que propone Jung, por ejemplo. Ahora, esto a nivel humanidad, sí, lo histórico, lo podemos entender, pero ¿y qué pasa con el vecino? Vamos a empezar por el de afuera siempre. ¿Qué pasa con el vecino? ¿Qué pasa con el profesor, el maestro, el ayudante, el compañero de trabajo, donde vemos que les está pasando esto? ¿Y qué pasa quizás si te pasa a vos? Digo, quizás puede ser que te esté ocurriendo a vos, que nos esté ocurriendo a cada uno de nosotros. De una manera continua o de una manera esporádica. Cuando era la ponencia de Aurelio, un par de ponencias antes que la mía, lo escuchábamos hablar de esas heridas del alma, ¿no? Yo no recuerdo ahora cuáles eran, pero eh, hablamos, podemos hablar, por ejemplo, de humillación, podemos hablar de ser ignorado, de sentirte rechazado, de sentirte abandonado, de sentirte abusado. Y esas cosas, realmente, en determinados grados, todos hemos experimentado alguna de ellas. Es muy difícil que no hayas experimentado alguna de ellas. Quizás me estoy olvidando de algunas otras, eso es más probable. Pero algún tipo de herida, como llamaba Aurelio, es muy probable que todos tenemos algún tipo de cicatriz. O lo hemos experimentado como una herida. Entonces, ¿qué pasa con una persona con esa herida? De pronto, tiene la oportunidad de meter la cucharita en un arquetipo del inconsciente colectivo. Tiene la oportunidad, ella cree que lo hace para sanarse. Pero lo que podemos tener ahí es, por ejemplo, si prueban de la cucharita de la gran madre, podemos tener la madre perfecta, la que es la madre, pero no es nada más,
no sabe hacer otra cosa. La antimadre, la que no, yo no quiero tener hijos, yo estoy bien así, yo tengo otra cosa, los hijos son una molestia. Bueno, la antimadre es la, la versión de la madre devoradora, ¿no? Ocupando la conciencia. El gran patriarca, el que es la ley y decide qué se hace y qué no se hace en su clan. Afrodita Pandemos, la que nació para ser objeto de deseo de todos los hombres, o Don Juan, el que nació para ser el objeto de deseo de todas las mujeres. Es cuando te invade el ánima o te invade el animus. Entonces, ahí vemos que son cosas más palpables, ¿no? Y cada uno sabe en qué grado ha experimentado esas cucharitas, ¿no? Y hasta qué grado las puede o las pudo haber manejado. Ahora bien, yo cuando escribía las publicaciones, comentaba también que en este tema podríamos estar hablando de el lado B del proceso de transformación personal. En el proceso de transformación personal generalmente hay dos roles: el caminante y el guía. El caminante es muy probable que ante la exaltación del ego se crea el iluminado, el iniciado iluminado. Entonces mira al otro con desdén, con soberbia, diciendo, este no entiende nada, ay pobrecito, pobre rebaño, miren cómo van los lemmings hacia el acantilado, ¿no? Es creernos mejores que los otros, creernos más sabios, creernos que nosotros, porque tenemos más herramientas, necesariamente tenemos más sabiduría, o somos mejores. Y no es lo mismo tener mayor amplitud de conciencia que ser mejor. Tener mayor amplitud de conciencia implica poder ver situaciones de una manera más ancha. Veo más de la película, veo escenas que normalmente no nos enseñaron a ver. Entonces mucha gente no las puede ver, pero yo sí las puedo ver. Pero eso lo tengo que poder aprender, lo tengo que usar para poder ser más compasivo, ¿no? Como esto que hablaba Cristina, ¿no? Es aprender a ser compasivo con el otro, entender que el otro no está viendo, no puede verlo, no lo puede entender. Entonces, humildad. En los sueños es muy claro porque yo veo, por ejemplo, personas que vuelan, ¿no? Levantan camiones, de pronto son superhéroes, parecen superhéroes. Y bueno, eso es un claro ejemplo de que podría haber una exaltación del ego, siempre todo es gradual, ¿ok? Y en el guía, el tema de ser el maestro, ¿no? El gran maestro iluminado. El gran maestro te puede llevar a egocentrismo, te puede llevar a mesianismo, creerte que sos el Mesías que viniste a ser el redentor de todos, de todo el mundo, creer que el mundo te necesita, y creer que tenés el secreto de cómo el otro tiene que vivir y qué tiene que decidir, qué es lo bueno para el otro. Y el guía no es el que tiene el secreto, el manual de vida de todos los demás. ¿Mm? Cuando entendemos esto de lo que es la exaltación del ego, cuando entendemos que ese egocentrismo, esa soberbia, no es nuestra, sino que es producto de querer ser algo que no podemos ser, porque no podemos, no tenemos la configuración para poder tener dentro la energía de un arquetipo, nos va a dominar a nosotros, nos va a dominar la vida, y nosotros vinimos a esta vida para experimentar, vinimos a esta vida para aprender, ¿se entiende? Entonces, agarrar un arquetipo que es patrimonio de la humanidad
y querer creer que somos esa gran madre, ese gran padre, ese ánima seductora de todos los hombres, o ese animus que ninguna le dice que no y que todas quedan enamoradas, o lo que sea, no importa cuál es, o la sombra, que también la hay. Necesariamente estamos hablando de una existencia contaminada. ¿Qué podemos hacer? Rapidito, porque ya veo que estamos cerca del tiempo. Ante el otro, comprensión. Aceptar la falibilidad del otro. No es mi misión, no es la tuya tampoco, corregirlo. No es nuestra responsabilidad ni nuestro deber ponerle los puntos sobre las íes, a menos que esté vulnerando derechos. Ahí estamos hablando de una cosa distinta. Pero si lo vemos al otro que cae en esta situación, es un tema que el otro tiene que aprender a resolver. Y compasión. Compasión porque esa persona interiormente, lo íntimo, lo genuino de esa persona está sufriendo. Por más que se vea que es la expresión es de un déspota despiadado, el alma de esa persona está sufriendo porque fue desplazada. Lo que está actuando ahí no es un individuo. Es algo que un individuo no puede manejar. Y en lo propio, en lo que es la individuación, que es encontrar la singularidad, tu singularidad, lo que te hace único. Como decía Cristina también, la felicidad. ¿Qué es lo que nos hace felices? ¿Dónde está ese lugar de felicidad del que hablaba Cristina? Sobre todo cuando uno está en este camino de transformación personal, es entender que vinimos a experimentar para poder aportarle algo a la humanidad. Si sos un formador, si sos un terapeuta, no comuniques, no enseñes. Transmití a través de tu experiencia. Transmití a través de tus falibilidades, de tus fallas, de tus errores. No desde la ilusión de la perfección. Y no te apegues y no te compares. Eso te opaca a vos. Acá hay que brillar sin querer opacar al otro. Cada uno tiene su propia frecuencia de luz. Pensá lo siguiente. En el mundo hay 8.000 millones de almas. 8.000 millones de personas. No te podés estar peleando por un puñadito de 100 suscriptores, de 100 pacientes. Pensá que vos estás para la humanidad. Cada uno de nosotros está para darle algo a la humanidad. Pensá en grande y reconocete chiquito. Pablo, sí, llegué justito, así, sacando las chispas. Simple, sí, pero igual si fuera por mí te haría 20 preguntas, creo que quienes estamos también en el directo atrás de YouTube lo mismo. Maravilloso, Leo, lo que has expuesto, compartido. Adhiero totalmente, sobre todo poniendo luz en esto que mencionás de el lado B de quienes comunicamos, transmitimos, me parece pero genial y sinceramente mil gracias por estar, Leo, por estar, por lo que compartís y también por mostrar que es importante que el concepto de perfección lo pongamos en duda, que en realidad seguramente vino de un ego que se hizo famoso y siguió, pero en realidad no estamos aquí para ser perfectos. Tal cual. Mil gracias, Leo. Mil gracias. Yo agradecía Gracias. también de tenerte, ¿no? Por aquí. Tú de verdad que tienes temas súper interesantes y bueno, yo te sigo en las publicaciones que pones en YouTube y en las redes y realmente hay cosas que yo no entiendo, soy una desconocida, pero sin embargo soy muy curiosa, entonces me alegra, me encanta pues escuchar todo lo que cuentas, cómo lo cuentas y bueno, entonces yo fans y bueno, muchas gracias por tenerte por aquí y espero tenerte próximamente. Seguramente que sí, un honor. Muchísimas gracias. Hasta Mil luego. gracias, Leo. Muchas gracias.